perspectiva reformada. No, ahorita no quiero que nos basemos solamente en la parte del papel, ¿no? Voy a estar haciéndoles preguntas y necesito que ustedes entiendan, ¿sí? Bueno, objetivos. ¿Cuáles son nuestros objetivos que vamos a ir trabajando? Es conocer los libros del Antiguo Testamento desde una perspectiva reformada, entender la visión del autor del libro, así como su origen, ¿no? O sea, por qué Génesis y quién lo escribió, cómo se llevó a cabo, cuál es su función principal, y así sucesivamente con cada uno de los libros que están en el Antiguo Testamento. El siguiente objetivo es lograr y entender y encontrar las doctrinas fundamentales en el Antiguo Testamento. Como estamos haciendo un paralelismo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento desde una perspectiva reformada, pues queremos encontrar esas doctrinas, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera encontrar la soberanía de Dios, pues si lo vemos desde Génesis, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? Pero también cuando vemos en Romanos capítulo 1, Dios muestra la culpabilidad del hombre por no reconocer a Dios simplemente por el hecho de haber creado la misma existencia. Entonces, ese es el paralelismo que hay entre uno y otro. Y otro objetivo es el Antiguo Testamento desde una posición presuposicionalista. Ya más adelante vamos a ver qué es la posición creacionista y presuposicionalista. Condiciones de estudio, era otra diapositiva que tenía. Las voy a estar repitiendo siempre, ¿no? Esto siempre va a ser la entrada de banda. Interacción y cuestionamientos utilizando varias herramientas. Vamos a utilizar quiz de preguntas para que ustedes interactúen. No va a haber exámenes, ya lo dijimos, no va a haber exámenes. Y pues deberán de comprometerse a leer los libros en el cual el estudio se ha dirigido. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros leemos Génesis y trabajamos con el capítulo 1, pues digamos que en cierta forma su tareita sería que lean un poco sobre Génesis capítulo 1, para que en la siguiente clase que hablemos sobre Génesis capítulo 1 y hagamos otro estudio más reforzado sobre Génesis capítulo 1, pues ya ustedes sepan entender más de qué se refiere, ¿no? Ok. Les voy a hacer unas preguntitas, a ver qué tan despiertos están. El diablo tentó a Eva a comer de la fruta prohibida. ¿Qué fruta era esta? ¿Una pera, una manzana, una naranja o una ciruela? ¿Manzana? Miren, las opciones es una pera, una naranja, una ciruela o una manzana. ¿Una pera? ¿Sí? ¿Manzana? ¿Sí? ¿Manzana? ¿Todos manzana? Bueno, exacto, ninguna de las cuatro. ¿Por qué? Porque mayormente por retratos, por historia, por suposiciones, se ha creído que ha sido una manzana, ¿no? Se han hecho retratos, por ejemplo Rembrandt, otros artistas que pues pintan a Eva comiendo el fruto, ¿no? Y pone una manzana, pero dice, es un fruto, pero nunca dice cuál. Entonces aquí pues es una respuesta que estaría mal, ¿no? Ok. ¿En qué libro aparece este versículo? Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa que jura falsamente mi nombre y permanecerá en medio de su casa y las consumirá con sus maderas y piedras. Deuteronomio, Isaías, Zacarías o Números. Nuevamente, ¿en qué libro aparece este versículo? Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos. ¿No? Ya se nos fue el tiempo. Vamos con el siguiente. ¿Cuánto tiempo estuvo caminando el pueblo de Israel a través del desierto? ¿30 años, 54 años, 20 años, 40 años? ¿40? ¿Sí? ¿40 años? ¿O 40 semanas? Ajá, ¿40 años o 40 semanas? ¿O meses? ¿Años? ¿Años? Vale, correcto, ¿no? Ya como vieron, pues esta fue una pequeña introduccióncita, dijeran, para romper
el hielo. Como parte del Antiguo Testamento, se conoce el nombre del Antiguo Testamento y por testamento se entiende usualmente el documento en el que una persona declara su última voluntad. ¿Estamos de acuerdo? En cuanto a sus bienes y otros asuntos personales, en el caso del Antiguo y el Nuevo Testamento significa pacto, convenio o alianza. Pacto, convenio o alianza. Esto se debe que en el idioma griego bíblico de la misma palabra, diateque, significa ambas cosas, y con este doble significado se usa en Hebreos 9:15 al 18. Antiguo Testamento entonces equivale pues a Antiguo Pacto. Así llamó Pablo las escrituras sagradas de los judíos, refiriéndose principalmente al Pentateuco. ¿Sale? ¿Cuál es el primer libro en el que nosotros entraríamos a leer del Antiguo Testamento? Génesis. ¿Y qué significa Génesis? ¿Qué más? Ajá. Relata el comienzo del universo. Génesis significa origen o comienzo. Habla sobre el género humano y de la civilización y el origen de Israel, el pueblo del pacto, el tiempo en los que predominaba la creencia en muchos dioses y en que las cosas creadas eran consideradas como potencias divinas. Cuando nosotros leemos el versículo 1, ¿qué dice el versículo 1 de Génesis? En el principio, en esta versión de Dios habla hoy, dice, al comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. Ese es el versículo 1. Pero ¿cuál principio? ¿El principio según qué? ¿Es el principio según Dios? ¿O el principio según el hombre? ¿O el principio según las cosas? ¿O el... Ajá, pero también su principio. ¿El principio de Dios también? ¿El principio del universo? ¿Había algo más antes que él? Pero en el uno, en el comienzo de todo, ¿qué es el todo? ¿Qué es el todo? O sea, él crea el universo, crea toda la existencia, crea todos los seres vivos, tanto microorganismos hasta lo más complejo, ¿no? Las nebulosas, agujeros negros, los cuerpos celestes, los órdenes y las leyes de la naturaleza, ¿no? La gravedad, las leyes de la física, todo tiene un orden, todo le dio un orden establecido, ¿no? Un orden cíclico y repetitivo, por el cual puede ser medible y cuantificable. Ahora, ¿qué había antes entonces de esto? ¿Nada? Estaba desordenada la tierra, había agua abajo. No, pero antes no había, dice en el principio, en el comienzo de todo Dios creó el cielo y la tierra, pero ¿qué había antes de eso? Entonces, ¿dónde quedan aquí los ángeles? ¿Dónde queda Satanás? ¿Dónde quedan todas sus huestes celestiales? ¿Dónde queda Cristo? Ajá, pero ¿dónde queda? Aquí dice, en el comienzo, Dios creó los cielos y la tierra. O sea, ¿dónde quedó todo lo otro que se nos menciona después con respecto a los ángeles, Satanás? Esos cuestionamientos hacen surgir y dan a la necesidad de entender que por ende Dios ya tenía otra realidad totalmente distinta de la que creó y materializó según sus propios propósitos. Por ejemplo, un cuestionamiento que surgen de personas ateas es ¿quién creó a Dios? Sí, mucha gente dice, bueno, Dios creó a los seres vivos, ¿no? Creó el universo, pero ¿quién creó a Dios? Pero esa pregunta nos va a llevar a un orden cíclico que nunca terminaríamos de responder, porque ¿quién creó ese Dios? Que creó ese Dios, que creó ese Dios. Y eso responde a una pregunta ontológica. La ontología es una herramienta que utiliza la filosofía para describir el ser. Entonces, si Dios es Dios, por ende es superior en todo, ¿no? No hay nada que le sea imposible, ¿no?
¿Por qué? Porque el mero hecho de la palabra Dios es algo incomprensible, inmesurable y que sobrepasa todo entendimiento desde lo humano, incluso lo material, porque Él le dio origen a todo lo demás. Exacto, ahora usted menciona desde el punto de vista presuposicionalista. Yo creo lo que me dice la Escritura solamente porque creo que Dios creó los cielos y la tierra. No necesita uno indagar más porque generaría cierta especulación. Sin embargo, eso no significaría que nosotros no podríamos investigar más. Es como yo decir, yo me encuentro aquí sentado en este momento, pero en este momento está surgiendo mucho más cosas de las que yo veo. Si yo agarrara un microscopio y lo pusiera enfocado hacia este azulejo, ¿qué sería lo primero que empiece a encontrar conforme empiece a darle zoom? Y ya entra cierta especulación. Entonces nosotros, con respecto a la Biblia, llega un punto donde no podemos avanzar más porque en cierta forma ya sería una especulación. Entonces, Dios nos está mostrando el comienzo de todo. Dios creó los cielos y la tierra. ¿Cuándo y cómo lo hizo? Nos da ciertos detalles, pero no aborda todos los detalles por entero. Ahora, con respecto a la revelación de la palabra de Dios, Dios nos está mostrando que Dios en el principio de todo creó los cielos y la tierra. Y en los siguientes versículos vamos a ver en qué forma lo hizo. No vamos a poder entrar mucho por la parte del tiempo. Pero si nosotros nos dirigimos al Nuevo Testamento, si nosotros nos vamos a Romanos, capítulo 1,